Buenas tardes, docente y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar acerca del efecto invernadero. Nuestro equipo está conformado por García Savera Braulio, Ortega Ramírez María Fernanda, Fernández Razo Juan Gerardo, Ramírez Argüelles Emiliano, Ayala Castro Luis Ángel e Islas Córdoba Mariana. Efecto invernadero. Fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. El problema sucede cuando esos gases de efecto invernadero aumentan en la atmósfera. Entonces la cantidad de energía que no es libre al espacio también va aumentando y con ella la temperatura de la Tierra. El efecto invernadero se está viendo agravado por la actividad del ser humano con la emisión de ciertos gases. También existe el efecto invernadero negativo, que es el proceso natural que se transforma en algo dañino para el planeta y por tanto para toda la vida que hay en él, debido a la actividad humana contaminante. Las causas de este efecto invernadero son fábricas industriales, ganadería intensiva, mal reciclaje y reaprovechamiento de materiales, uso de combustibles fósiles y poco uso de las energías renovables, consumo excesivo de la electricidad que no proviene de energías renovables, uso abusivo de medios de transporte contaminantes como los coches, autobuses, motocicletas y aviones que usan derivados de combustibles fósiles, y la deforestación. Las consecuencias del efecto invernadero son deshielo de masas glaciares, inundaciones de islas y ciudades costeras, huracanes más devastadores, migraciones de especies, desertificación en zonas fértiles, daños graves en especies vegetales y animales debido a los cambios en las condiciones ambientales del planeta, incremento del impacto de la radiación solar, afectación de ecosistemas debido a los cambios climatológicos y ambientales y aumentos de sequías en áreas que suelen ser lluviosas. ¿Y cómo solucionar las consecuencias del efecto invernadero? Pues puede ser usando energías renovables, fomentando la conciencia ecológica entre los ciudadanos, apostar por el reciclaje y la economía circular y consumir productos ecológicos. Buenos días, yo soy Luis Ángel Ayala y les hablaré acerca de los gases de efecto invernadero. Para comenzar, un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, también conocidos como GEI, tales como el vapor del agua con nomenclatura H2O, el dióxido de carbono con nomenclatura CO2, el ozono con nomenclatura O3, el metano con nomenclatura CH4 y el óxido nitroso con nomenclatura N20, son aquellos componentes primarios de la atmósfera que absorben calor y mantienen la temperatura promedio de la Tierra en 14.6 grados centígrados. Sin estos, la temperatura de la Tierra sería aproximadamente 30 centígrados más fría. Se producen a través de prácticas agrícolas, incluido el estiércol de ganado. Otros, como el CO2, resultan en gran parte de procesos naturales como la respiración y de la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas. El origen de las emisiones de los gases de efecto invernadero o GEI. Como ya lo mencionamos, las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, se dan por la quema de combustibles en las diferentes industrias, en su mayoría procedentes de la acción humana, como lo son la quema de combustibles fósiles y la deforestación. A consecuencia de esto, se debe el rápido aumento de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Esto puede producir cambios sin precedentes en los sistemas climáticos, causando graves perturbaciones ecológicas y económicas. Pero, ¿de dónde se producen estos distintos gases de efecto invernadero? Para comenzar, el dióxido de carbono ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles, residuos sólidos, árboles y otros materiales biológicos. El metano se emite durante la producción y el transporte de carbón, gas natural y petróleo, y también se generan emisiones de metano en prácticas ganaderas y otras prácticas agrícolas. El óxido nitroso se emite durante actividades agrícolas e industriales en la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos, y también durante el tratamiento de aguas residuales.
Pero así como la industria es uno de los principales emisores de estos gases, lo somos nosotros diariamente de nuestras casas. Aquí una lista de las distintas actividades que realizamos y producimos diferentes gases de efecto invernadero. Producimos dióxido de carbono en la emisión de autos, autobuses, motos y o aviones. Dióxido de nitrógeno por consumo de productos agrícolas y metano por generación de basura sin clasificar o por no reciclar. Es muy importante reducir los gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático y los resultados del cambio climático. Debemos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, como el caso de dióxido de carbono, que como ya sabemos es generado al quemar petróleo, carbón, gas y cualquier combustible fósil. Clima. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que se dan en un determinado lugar de manera frecuente. Tiene una gran influencia en la vida en la Tierra, es parte de nuestro día a día y esencial para la salud, la producción de alimentos y el bienestar. El clima de la Tierra es producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y, muy importante, los seres vivos, en donde el Sol es su principal fuente de energía. Los climas principales y clasificados de forma genérica son tres: fríos, templados y cálidos. En zonas de clima frío encontramos países como Canadá y Rusia, sur de Chile y Argentina, entre otros. En zonas templadas se pueden apreciar países como Paraguay, Uruguay, Australia, Estados Unidos y una gran parte de Europa y Asia. En las zonas cálidas encontramos países cercanos a la línea del Ecuador, tales como el Ecuador mismo, el norte de Brasil, Congo e Indonesia. Sin embargo, los climas pueden clasificarse de forma más específica, dependiendo de las zonas del planeta y de los factores que la determinan. Grupo A. Climas cálidos. Aquellos que presentan temperaturas elevadas más constantemente, como el clima ecuatorial, el tropical, el subtropical árido y los climas desértico y semidesértico. La región se caracteriza por contar con una amplia gama de vegetación de tipo verde debido a la cantidad de precipitaciones que mantienen esta zona con niveles muy altos de humedad. La flora presente es muy variada, ya que se pueden encontrar inmensos árboles de hasta más de 30 metros de altura, así como también cientos de variedades de flores y arbustos. Grupo B. Climas templados. Instancia intermedia entre los cálidos y los fríos, con variaciones importantes de acuerdo a la estación y mucha variabilidad meteorológica, tales como el clima subtropical húmedo, el mediterráneo, el oceánico y el continental. Grupo C. Climas fríos. Aquellos en los que predominan las temperaturas bajas a lo largo del año, como son los climas polares, el clima montaña o de tundra. Existe mucha preocupación en diversos sectores de la comunidad científica por el evidente cambio climático que ocurre en nuestro planeta, un proceso de calentamiento global que ha modificado muchísimo el clima de varias regiones. Este cambio climático, tal y como ha sucedido en numerosas ocasiones en la historia, puede reescribir la geografía de nuestro planeta y en el proceso traer consecuencias graves para millones de personas. El hecho que la solución inmediata implique la reducción de gases de efecto invernadero, o sea, el consumo de hidrocarburos como gas, gasolina, petróleo y carbón. El clima es y ha sido vital para el desarrollo de la civilización y posiblemente lo más inteligente que podamos hacer como habitantes de este planeta es tratar de mantener su equilibrio en las condiciones más favorables para nosotros durante el mayor tiempo posible. Buenos días, maestra. Soy Juan Gerardo Fernández Razo y le vengo a hablar del clima de la mano de las condiciones geográficas. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, la temperatura, los vientos y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. El clima de una región es el promedio de los estados del tiempo, temperatura, lluvia, humedad y viento, observados de un periodo de al menos 30 años y varía de la latitud geográfica, vientos predominantes, corrientes marinas, distancia al mar, altitud y relieve que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a distintos tipos de climas. El clima tiende a ser regular en periodos muy largos, incluso geológicos, determinado de gran manera la evolución del ciclo geográfico de una región.
lo que permite el desarrollo de una determinada vegetación y un tipo de suelos determinados por la latitud, es decir, suelos zonales. Pero en periodos geológicos, el clima también cambia de una forma natural. Los tipos de, de tiempo se modifican y se pasa del clima a otro en la misma zona. El tiempo y el clima tienen lugar a la tienen lugar a la atmósfera. Para definir un clima es necesaria la observación durante un lapso largo. Las observaciones de temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones, así como de tipo o tipos de tiempo que se recorren en las estaciones meteorológicas. Con esos datos se elaboran tablas de valores médicos que se trasladan a climogramas, representaciones gráficas de la variación anual de temperatura, de precipitaciones como variables. Un ejemplo, se dice que las Islas Canarias tienen un clima subtropical porque tienen temperaturas suaves durante todo el año y precipitaciones escasas. ¿Qué está haciendo México? En 2015, el mundo se comprometió a través del Acuerdo de París a limitar el aumento de la temperatura global del planeta en menos de 2 grados Celsius durante el siglo, e incluso en un grupo de países, entre los cuales se encuentra México, propuso limitarla a 1.5 grados Celsius. Para lograr este objetivo global, cada país estableció metas al año 2030, de acuerdo a sus posibilidades. La Ciudad de México fue la primera urbe de América Latina en poner en marcha un programa de acción climática, el cual en 2 años ha permitido la reducción de 1.397.942 toneladas de dióxido de carbono, equivalente, que representa 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas de la Ciudad de México. Dentro de las acciones en México de adaptación ante el cambio climático, se presentaron instrumentos económicos para enfrentar el cambio climático, como el financiamiento de proyectos sustentables de energía eléctrica, bonos verdes, impuesto especial sobre producción y servicios, certificados de energía limpia (CEL), subastas de energía eléctrica y mercado de carbono. De 1990 a 2015, la generación de gases de efecto invernadero (GEI) aumentó un 54% bajo una tasa de crecimiento promedio anual de un 1.7% en el periodo de 2010 a 2015. El aumento de estas emisiones fue del 4%, con una tasa menor del 0.8%. Es necesario seguir trabajando duro para reducir nuestra tasa de emisiones. Metas al año 2030. Para lograr este objetivo global, cada país estableció, de acuerdo a sus posibilidades, disminuir en un 22% las emisiones de GEI y en un 51% las de carbono negro, conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, lograr una tasa cero de deforestación, generar alertas tempranas de prevención ante eventos climáticos extremos, reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura ante el cambio climático. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar un mundo con una degradación neutra del suelo. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Nuevamente, buenos días, maestra. La otra vez que darlo. Y ahora le voy a presentar el tema de qué podemos hacer para evitar o para enfrentar el cambio climático. Para enfrentar el cambio climático, los distintos sectores de la sociedad debemos organizarnos y llevar a cabo acciones de adaptación y mitigación. Para sobrevivir, la especie humana necesita de medidas inmediatas que ya con el tiempo corren contra. Para ello son imprescindibles nuevas políticas de los países industrializados. No obstante, será la Unión
de medidas políticas con las acciones individuales las que conseguirán este objetivo. Conseguir la reducción de gases de efecto invernadero a través de acuerdos internacionales que comprometan a países a no sobrepasar los límites establecidos entre naciones. Una de las normas que podemos seguir para evitar sería apagar las luces, cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo, desconectar aparatos electrónicos como televisores u ordenadores cuando no lo estés usando, reducir residuos, evitar los baños, reducir el consumo de carne, comprar productos locales y de temporada de café. ¿Qué ha hecho México contra el cambio climático? México se ha convertido en el líder comprometido para combatir el cambio climático. Fue el segundo país en el mundo en contar con una ley general de cambio climático en el que se defienden los instrumentos políticos, modalidades de planeación y arreglos institucionales. Adaptación. Medidas y ajustes para enfrentar los efectos potenciales del cambio climático y disminuir los daños que ocasiona. Las estrategias de adaptación, por su parte, persiguen limitar los riesgos derivados del cambio del clima, reduciendo nuestras vulnerabilidades. Los procesos de selección natural no pueden explicar el origen o la aparición de caracteres adaptivos, solo su expansión en las poblaciones. No se puede decir que un carácter adaptivo aparece en una población debido a su funcionalidad, pero sí que se expande en dicha población debido a las ventajas que implica su función. Mitigación. La mitigación del cambio climático es el conjunto de acciones destinadas a disminuir la intensidad del forzamiento radiactivo con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. En general, la mitigación supone la reducción de las concentraciones de gas de efecto invernadero, ya sea mediante la reducción de sus fuentes o aumentando las capacidades de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la atmósfera. Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación de actividades, tales como la conservación de energía y el aumento de la eficiencia energética. Las tendencias a corto plazo en el sistema energético global no son compatibles con la limitación del calentamiento global bajo 1,5 o 2 grados Celsius en relación a niveles preindustriales. Los compromisos realizados como parte del Acuerdo de Cancún son ampliamente concordantes con la probabilidad del 66 al 100% de limitarlo bajo 3 grados Celsius en el siglo XXI. Al limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reducciones de emisiones más estrictas en el corto plazo permitirán reducciones más lentas después de 2030. Muchos modelos integrales son incapaces de lograr el objetivo de 2 grados Celsius y se realizan suposiciones pésimas sobre la disponibilidad de tecnologías mitigantes. La mitigación se distingue de la adaptación, que implica actuar para minimizar los efectos del calentamiento global. A continuación, unas medidas de mitigación para el cambio climático. 1. Mejorar la eficiencia energética y apostar por las energías renovables frente a los combustibles fósiles. 2. Fomentar el transporte público y la movilidad sostenible con más trayectos urbanos en bicicleta, menos en vuelos de avión y más viajes en tren y coche compartidos. 3. Promover la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería ecológicas, la sostenibilidad alimentaria, el consumo responsable y la regla de las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar. 4. Gravar el uso de combustibles fósiles y los mercados de emisiones de CO2. En paralelo a las medidas de mitigación para contener el calentamiento global, hay que impulsar las medidas de adaptación al cambio climático. 4. Construir edificaciones e infraestructuras más seguras y sostenibles. 5. Reforestar los bosques y restaurar los ecosistemas dañados. 6. Diversificar los cultivos para que se adapten mejor a los climas más cambiantes. 7. Investigar y desarrollar soluciones innovadoras para la prevención y gestión de las catástrofes naturales. 8. Desarrollar protocolos de actuación para situaciones de emergencia climática. Estos y muchos más forman parte de planes de mitigación para el efecto invernadero y emisiones de CO2. Por mi parte, sería todo. Adaptación y mitigación. El cambio climático amenaza el futuro de nuestro planeta, pero aún estamos a tiempo de adaptarnos a él y mitigar sus efectos.
A continuación, repasaremos las medidas que se están planteando y viajaremos en el tiempo para contar cómo será el mundo que frenará el calentamiento global. El termómetro terrestre sigue batiendo récords mundiales de temperatura. Si el pasado mes de julio fue el más caluroso de la historia, según la Organización Meteorológica Mundial, en 2021 estará a punto de convertirse en el más cálido de todos los tiempos. Los científicos apuntan a que este tipo de fenómenos es más probable y persistente debido a otras causas al cambio climático. El calentamiento global también está detrás de la mayor crisis medioambiental de la historia por la velocidad insólita de los acontecimientos. Desde 1880, la temperatura media terrestre ha subido 0,85 grados Celsius. El nivel del mar ha crecido 19 centímetros y el Ártico ha perdido 1,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo por década. Tal y como desvela el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Diferencias entre mitigación y adaptación al cambio climático. Hasta hace poco, el mundo había centrado sus esfuerzos en tratar de limitar las emisiones de CO2. Sin embargo, a la vista de los últimos datos, la comunidad internacional ha diversificado sus esfuerzos para impulsar políticas de adaptación y mitigación al cambio climático que nos ayuden a minimizar los efectos de este fenómeno, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo en diferentes partes del planeta. La diferencia entre las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es que las primeras están encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático, mientras que las segundas analizan cómo reducir las consecuencias negativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades que se pueden originar. Ley General. La Ley General de Cambio Climático busca garantizar el derecho al medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases compuestos de efecto invernadero. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera, a nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno, fomentar la educación, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, establecer las bases para la concertación con la sociedad, promover la transición hacia una nueva economía competitiva y sustentable y de bajas emisiones de carbono. Todos los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire, pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernadero, porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde a su vez una parte es absorbida y otra es emitida por la Tierra, es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente.
Claro, los gases invernadero son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos la Tierra tendría en promedio unos 30 grados menos, y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsable de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera. Claro, como estos gases tienen la capacidad de retener calor y de cederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos gases? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se produce naturalmente. Por eso la temperatura pudo mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la revolución industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. Oh, acabo de salir y otra vez olvidé sacar la basura a la calle. Deja, mamá, yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más. Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad, cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. Por eso se hicieron muchas reuniones en todo el mundo y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. Manos a la obra. Por suerte, tenemos todo en nuestras manos para prevenir un desastre en el futuro. Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde. ¿Qué haces para evitar el calentamiento global? ¡Chao!